Hola, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, lo que sea la hora para vosotros. Hoy vamos a seguir con nuestra serie explicando capítulos de SAS. Hoy nos toca el capítulo 6.3, que es Smog fotoquímico, ¿vale? Y este es un capítulo que parece de primera vista algo muy complicado, pero realmente es muy simple. El libro habla bastante de los aspectos más técnicos, pero yo creo que eso realmente no hace falta. En el contexto de un examen no te va a salir una pregunta donde vayas a tener que saber, pues, la parte de química de esto, ¿vale? Así que yo voy a hablar más de la parte teórica y la parte de, pues, los fundamentos. Entonces, pues, este capítulo empieza hablando de, pues, los orígenes del smog fotoquímico, ¿vale? Y viene de la contaminación del aire, para empezar. Y la contaminación del aire se define como, pues cuando hay sustancias extrañas en el ambiente en las cantidades suficientes y para el tiempo suficiente para que sea perjudicial para la salud humana. ¿Vale? La contaminación del aire viene de dos fuentes principales, fuentes naturales y fuentes antropogénicas. Fuentes naturales, esto quiere decir a partir de procesos naturales, de la geosfera, de la biosfera, de cualquier cosa de la Tierra, o sea, proceso natural. Causas antropogénicas son actividades humanas, por ejemplo, las emisiones de las fábricas, de los coches, cosas así. Y estos emiten partículas, CO2, componentes de azufre, componentes de nitrógeno, componentes halogenados, componentes orgánicos y metales. ¿Vale? Y son todos contaminantes de la atmósfera. Y estos contaminantes se dividen en dos categorías, ¿vale? Contaminantes primarios y contaminantes secundarios. Contaminantes primarios son el 90% de la contaminación del aire y son emitidas, o sea, son contaminantes emitidos directamente de la atmósfera, o a la atmósfera, perdón, de fuentes identificables. Es decir, si hay carbono en el aire y podemos decir que venía de tal fábrica o de tal coche, pues es una fuente de contaminación primaria. Las fuentes de contaminación secundarias, estos vienen de contaminantes primarios, pero lo que pasa es que luego hay una reacción química con los elementos que ya están en el aire y produce pues una sustancia nueva. Estos, por ejemplo, si tenemos azufre que se emite a la atmósfera y esto pues reacciona con pues, lo que hay en el aire y esto produce óxido de azufre, que es aún más peligroso, ¿vale? O sea, se emite azufre, reacciona con pues, el oxígeno que está en el aire y eso produce azufre. También nitratos, ácido sulfúrico, ¿vale? Y hay más ejemplos. Y bueno, y el efecto de estos depende de su radio de influencia. Es decir, se suele decir que la contaminación es algo bastante local. Es decir, que si vas a una ciudad como Madrid, como Barcelona, como Nueva York, pues ahí la calidad de aire es muy, muy baja. Porque hay muchas fábricas, hay muchos coches y pues fuentes de contaminación. Pero si sales de esa ciudad, aunque sea un poco, pues ahí el aire va a ser mucho mejor. Incluso de barrio en barrio pues en un barrio puede ser mucho mejor el aire que en otro porque hay menos contaminantes, hay más árboles y cosas así. Entonces, es muy local, ¿vale? La contaminación del aire. Y bueno, y los contaminantes se dividen también en dos, pues, tipos, ¿vale? Son las formas de energía y las sustancias químicas. Formas de energía son, pues, básicamente radiaciones, ¿vale? Hay las radiaciones ionizadas y no ionizadas. También la contaminación sonora. Por el lado de sustancias químicas hay gases, partículas y olores, que son contaminaciones que vienen de sustancias químicas. Y bueno, y el smog fotoquímico específicamente, esto viene de oxidantes fotoquímicos. Estos son el ozono, aldehídos, ¿vale? PAN,
¿cómo se llama? Eso es un acrónimo, si queréis buscarlo podéis. Pero bueno, estos surgen de las reacciones de óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y oxígeno y la energía de la radiación solar. Es decir, que tienes estos químicos que hemos emitido a la atmósfera, interaccionan entre sí con pues, las sustancias que hay en la atmósfera y también de la radiación del sol, porque eso proporciona energía y como sabéis, cuando hay energía hay reacciones. Entonces, pues vienen estas reacciones y tenemos el smog fotoquímico. Y esto es algo bastante impactante. Esto es cuando vas a Madrid, por ejemplo, igual algunos días veis que parece como que hay una nube por encima de toda la ciudad, o sea que todo es gris. Y eso viene por el smog fotoquímico, que se ha dado ahí pues este fenómeno de la mezcla de los contaminantes con cosas en el aire, con radiación, y pues acabamos con este smog fotoquímico. Y es algo bastante dañino, especialmente en grandes cantidades, e incluso llegamos a tener casos como en China, que está muy, muy mal la situación, que está muy mala, y pues lo que ha pasado es que bueno, hay tantas fábricas y hay tantos contaminantes que hay un smog fotoquímico casi constante y la gente tiene que salir de casa con mascarilla. O sea, incluso antes de COVID, la gente salía de casa con mascarilla puesta. No por motivos de enfermedades, pero más por pues, la calidad del aire, que estaba tan baja que no era seguro salir de casa sin algún tipo de protección. Y eso es pues el daño que puede provocar este smog fotoquímico. Y con esto, chicos, ya estamos. Hay más explicaciones si queréis buscar un poco más cosas a profundidad, pero el smog fotoquímico es bastante sencillo. Son interacciones en el aire que producen pues, esta nube tóxica, básicamente. Si habéis disfrutado este vídeo, por favor, dadle like, dejad un comentario abajo si tenéis cualquier pregunta o duda, que yo estoy encantado de contestaros las preguntas. Y si queréis suscribiros, que voy a seguir haciendo los vídeos. Estamos casi al final de SAS. Nos quedan 2 temas, así que voy a hacer esos 2 temas en los próximos días y los vais a tener aquí en el canal para estudiar y prepararos para los exámenes. Pero nada, espero que hayáis disfrutado y gracias por ver. Mucho ánimo en el resto de vuestros estudios. Chao.